Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de todas nuestras redes sociales en la plataforma comunicacional Punto de Corte. Recordemos que nos puedes estar viendo a través de Twitter en @punto_de-corte, en nuestro canal de YouTube Punto de Corte TV y también en Facebook e Instagram, también en LinkedIn. Por favor, sigue el canal, danos like, haz un comentario. Es importante para nosotros. En este segmento del programa, como ya estamos acostumbrados, vamos a estar con un invitado. Nuestro invitado de hoy es el politólogo Emilio Ucech. Y el tema que vamos a tocar hoy, en principio, con Emilio, era el tema del sacudón del 27 y 28 de febrero de 1989. Pero como buen politólogo adaptado a todas las circunstancias internacionales, pues hemos decidido hacer un giro y tomar los temas que hemos desarrollado en la coyuntura y desarrollar hoy el tema que por supuesto nos está trayendo hoy a discutir en el marco de la opinión pública, el marco de en dónde queda Venezuela en toda esta coyuntura de la guerra entre Rusia y Ucrania, en donde podría o no estar involucrada la OTAN, aunque a esta hora, en este minuto, no está involucrada, pero entendiendo que Ucrania es un aliado estratégico de la OTAN y que el origen del conflicto que se genera desde el punto de vista geopolítico entre Rusia y Ucrania es la posibilidad de que Ucrania formara parte de manera integral en el acuerdo de la OTAN. Y por supuesto esto trae como consecuencia el observar y el ver cuál es la actitud que hemos tenido desde los que ejercen el poder desde Venezuela para poder entender cómo queda todo esto en el marco de la postura de nuestro país, de nuestra ciudadanía en este conflicto. Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, primero vamos a contextualizar porque todavía hay gente que seguramente está un poco extraviada en el tema. ¿Cuál es el origen del conflicto en este momento de esta guerra entre Rusia y Ucrania? Estamos ante la presencia de un plan expansionista ruso. ¿Es Putin la reencarnación del rey, del zar Pedro el Grande? O algunos dicen que es la reencarnación de Hitler por la estrategia de expansionista que está viviendo. ¿O es Putin? Bueno, lo primero, para contextualizar y además aprovechando también para relacionarlo con el Caracazo, es el año 1989, caída del muro de Berlín, disgregación de la Unión Soviética. Hoy los territorios, porque si seguimos cómo ha sido el guión de Rusia o de la Federación Rusa en esa área de influencia para mantener, digamos, un límite en relación a Occidente, luego de la caída del muro de Berlín, es que en los últimos 33 años, en donde hay zonas grises o lo que se llaman conflictos congelados, en donde hay población importante, un porcentaje importante de población rusa, étnicamente rusa, y ese es uno de los principales argumentos que usa el Kremlin para consolidar su guión. ¿Cuál es su guión? Lo que acaba de hacer en Ucrania es lo mismo que hizo con Georgia, es lo mismo que hizo en Moldavia, que incentiva los grupos separatistas en las ex-repúblicas soviéticas, con el fin de, ayuda militar, apoyo político, reconocimiento, con el fin de mantener todavía como que, digamos, ese cordón umbilical de esas repúblicas que dejaron de ser soviéticas. Pero fíjense, no pasa con todas, que creo que son aproximadamente 16 repúblicas, ¿no? Pero no pasa con todas, porque por ejemplo Kazajistán, Azerbaiyán, que a pesar de que no son repúblicas soviéticas, siguen estando dirigidas con fuerte influencia de la URSS, no hay conflicto. En donde hay conflicto Bielorrusia también. Exacto, Bielorrusia. En donde hay conflicto es en las repúblicas que luego de salirse de la Unión Soviética se occidentalizaron. Se empiezan a occidentalizar.
Y un ejemplo, además, en el caso de Ucrania, es que hay un interés geoestratégico y geopolítico de Rusia sobre el Mar Negro. Es por eso que lo primero que hace Rusia es anexarse Crimea, que es un conflicto desde el 2014, pero se lo anexa en el 2014. Pero allí está la base de Sebastopol, que es un acuerdo que tiene con el gobierno ucraniano de tener control de la base hasta más o menos el 2040-45. Entonces, y eso le da la salida al Mediterráneo. Ahora, el anuncio o la intención de Ucrania, que no es nueva, de anexarse o de incorporarse a la OTAN, que su mayor, digamos, clímax de conflicto popular fue en lo que se llamó el movimiento de Euromaidan, que fueron las protestas estas famosas del 2013, que incluso el presidente de ese entonces de Ucrania, que ya estaba a punto de firmar con Bruselas el acuerdo de incorporación a la OTAN, hace consultas con Putin y Putin casi que le obliga a desistir del plan. Eso genera un levantamiento popular, ¿no? Y el presidente con todo su gobierno se refugia en Rusia. Eso todavía sigue vivo, es una amenaza para Rusia. Rusia hoy lo que estamos viendo es una acción de fuerza, una acción de hecho, para demostrarle a Occidente, ¿no?, de que hay una frontera, pues, de que ese muro de Berlín, aunque haya caído en el 1989, se mantiene. Ahora, este conflicto, Emilio, tiene connotaciones ideológicas. O sea, es todavía esa guerra fría, ya no tan fría, entre un bloque ideologizado con una concepción comunista y el capitalismo. Es una lucha entre el comunismo y el capitalismo. Putin representa ese comunismo o la renovación del comunismo. ¿Hay alguna posibilidad de que Putin tenga alguna implicación en tratar de representar la perestroika y la lucha sea todavía tenga una concepción maniquea entre el bien y el mal? ¿O, por el contrario, es una lucha entre dos tipos de capitalismo? No, yo creo que es una lucha por los recursos, por una lucha que no tiene nada que ver con fundamentaciones ideológicas. O sea, la diferencia del ejercicio del poder de Putin no tiene nada, o sea, no tiene nada que envidiarle el ejercicio del poder de un imperio, pues. O sea, con las lógicas imperiales, con la lógica de anexarse territorios, con lógicas de hecho, de presencia militar de hecho, y bueno, eso también lo hizo Estados Unidos. O sea, también lo hizo Occidente. Y también son dos imperios luchando. Ahora, son dos grandes potencias luchando por sus zonas de influencia. Y realmente lo que significó el muro de Berlín también fue eso. O sea, está bien, con los ingredientes ideológicos, con todo lo que conocemos, pero al final también fue eso, fue una lucha por control de territorio, en ese territorio de recursos energéticos. El gran problema de fondo ahora, y por eso la Unión Europea está deshojando la margarita, porque ¿qué es lo que nos dicen lógicamente en un conflicto de o en una acción de este tipo? Que debería haber una reacción. O sea, ¿por qué se ha tardado la reacción de la Unión Europea o de la OTAN? Bueno, porque están deshojando la margarita porque... Pero hasta ahora la decisión es no mandar ni siquiera tropas. Claro. O sea, dejaron a Ucrania sola. Bueno, porque ¿cuál es el gran problema de fondo? El recurso energético. Hoy, en este momento, mientras que aquí tenemos este clima de siempre sabroso del Caribe, en Europa están pasando gas. Exacto. ¿Y el gas quién se lo provee? Se lo provee Rusia. Y pasa por esos territorios que hoy están en conflicto. Entonces, es por eso que no hemos visto una acción decidida de Alemania, que es el principal, digamos, uno de los actores principales de la Unión Europea, de Inglaterra y de Francia. Francia se limitó solamente a convocar al Consejo de Seguridad. Y cuando digo se limitó, es porque en el Consejo de Seguridad hay 5 países que tienen derecho a veto. Además, cuando lo convocaron estaba presidido por Rusia. Exacto, a eso iba, está presidido por Rusia, pero además Rusia cuenta con el apoyo de China, que también tiene poder de veto. Entonces, es un tema geopolítico que nos pone, primero, lo que nos debería de preocupar y nos debe preocupar a todos los ciudadanos venezolanos, es
la infantilada o la mediocridad del Estado venezolano de incorporarse en un conflicto. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a escucharlo de primera mano y vamos entonces a escuchar a Nicolás Maduro Moros y su declaración en relación a la postura que asume ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde está involucrada también la OTAN. ¿Y qué pretende el mundo? ¿Que el presidente Putin se quede de brazos cruzados? ¿No actúe en defensa de su pueblo? Por eso Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia. Emilio, ayúdanos a comprender esta posición de Nicolás Maduro desde dos perspectivas. Primero, Nicolás Maduro dice que Putin tiene que defender a su pueblo. E incluso si fuésemos más adelante, pero creo que no nos va a dar chance de escucharlo, es el mismo Diosdado el que dice que, bueno, que ese territorio es de Rusia. Y que por lo tanto es absolutamente legítimo que ellos reconozcan primero a las dos repúblicas que se declararon independientes o que ellos reconocen como independientes y después a la acción militar. Pero este es el mismo Maduro que tiene en Venezuela a un gobierno interino reconocido por los Estados Unidos, casi con las mismas argumentaciones en relación a la defensa, en este caso de la democracia, y que no reconoce a Maduro como presidente. Eso por una parte. Y por la otra, ayúdanos a comprender también cuáles son las repercusiones que puede tener esto, entendiendo que Estados Unidos, junto a la OTAN, hasta ahora ha decidido no meterse militarmente en el tema de Rusia y de Ucrania, pero eso implicaría como que ahora que debe haber algún tipo de intercambio. O sea, yo no me meto aquí, pero si no me meto aquí, entonces Rusia, no te metas en mi territorio. Y siempre se ha asumido históricamente que América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos. Sin embargo, Rusia tiene un gran influjo en este momento desde el punto de vista político en Cuba, siempre lo ha tenido, en Venezuela y en Nicaragua. Estos dos elementos como para que en 5 minutos nos digas la verdad. Bueno, me da mucha risa porque es muy contradictorio, ¿no? Hoy la posición que está asumiendo el gobierno venezolano es una posición proimperialista, ¿no? Porque Ucrania no es territorio ruso. Pero ya va, pero entonces ¿cómo quedan todos los antiimperialistas, chavimaduristas que se desgarran las vestiduras todos los días diciendo que cualquier cosa que nosotros digamos a favor de alguna postura de algún vocero de los Estados Unidos, nosotros estamos vendidos al imperio? Entonces, ellos están vendidos en este momento al imperio. Bueno, fíjense, se les cae las caretas, porque quería profundizar un poco en el tema, digamos, tratando de ser un poco objetivos, que le falta mucho al debate venezolano. Primero, Ucrania dejó de ser territorio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque a partir del 89... Que no era Rusia. Que no era Rusia, era la república, Ucrania era una república soviética, que así conformaba la federación, pues, o la Unión de Repúblicas Soviéticas. Eso deja de existir a partir de la perestroika y de todo el proceso, porque después de la caída del muro de Berlín no fue inmediatamente que dejó de existir la Unión Soviética, fue un proceso que se le denominó la perestroika, y hubo un proceso de soberanía, ¿no? Y hay un número de repúblicas exsoviéticas que ya tienen soberanía. Quiere decir que si nosotros fuéramos, o sea, lo coherente con nuestra política, con lo que dicen nuestros tratados, los tratados internacionales que hemos firmado, lo que dice nuestra Constitución, el preámbulo de nuestra Constitución, que es la defensa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos, nosotros, la posición coherente con eso es que deberíamos de estar apoyando a Ucrania en su decisión independiente y soberana. A un gobierno, además de Ucrania, que fue electo. Electo, claro, electo democráticamente. Y que está tomando, aunque nos guste o no, una decisión soberana de incorporarse a un acuerdo internacional que es la OTAN.
que hay que explicarle a los compañeros que la OTAN no es una anexión de territorio. La OTAN es un acuerdo evidentemente militar, así como el acuerdo que tienen algunas repúblicas soviéticas con Rusia, que también tienen un acuerdo militar. Además, hoy lo que está en puja es las dos fuerzas de esos acuerdos militares. Entonces, vamos a hacer una cosa, Emilio, vamos a escuchar a Diosdado Cabello en relación con ese mismo tema, a ver cómo se redondea el tema desde el punto de vista de quienes ejercen el poder. Ahora, el Congreso lo autorizó a desplegar militarmente, pero está protegiendo su territorio, porque ellos se están moviendo desde Ucrania para hacerle daño a la población rusa. Horas antes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, había advertido que la ofensiva rusa contra su país era inminente, poco después de que el Kremlin anunciara que líderes de las regiones fronterizas de Donetsk y Luján habían pedido ayuda a Moscú. En un discurso televisado, Zelensky afirmó que su par ruso no había respondido a su invitación para mantener conversaciones respecto al conflicto entre ambos países. El mandatario ucraniano dijo además que Rusia tiene casi 200.000 soldados en las fronteras de Ucrania y miles de vehículos de combate. En la frontera de Ucrania no, en territorio ruso. Eso es territorio ruso. Es territorio ruso cuidando su frontera. No le corresponde cuidar su frontera, si estamos desplegados nosotros ahorita por toda la frontera pura, y por eso es que la Paraquita está desesperada, porque sus amigos no pueden meter droga, no pueden asesinar gente, no pueden secuestrar, entonces ella está desesperada. De cuando los gobiernos defienden, los gobiernos defienden su territorio, ahí vende patria, claro, pero los gobiernos defienden su territorio, es lo que está haciendo Putin. Y ahora tiene unos aliados, aceptó como tal la independencia de estos países, y bueno, tiene un acuerdo con ellos y listo. Cuando ellos intentan apoderarse del mundo, estas naciones voluntariamente, hace años, 2014, se independizaron. Pero la ONU no ha querido porque Estados Unidos está presionando. Y tienen su región y tienen todo demarcado completamente, pues. Pero bueno, creyeron que Putin estaba mamando gallo. Dice entonces Diosdado Cabello que es legítimo que Putin en su frontera tenga absolutamente todos estos tanques y todo este armamento porque está defendiendo su territorio, porque está en su territorio, pero hoy está bombardeando Kiev. Entonces, ¿cómo quedan estos antiimperialistas de Pasquín? Estos antiimperialistas de verborrea televisiva cuando ahora se concreta la invasión, la violación absolutamente de la soberanía, incluso en la búsqueda de excusarse con estas dos nuevas repúblicas y con los aliados que al final sabemos muy bien que es un territorio que va a anexarse Rusia al final disfrazado de independentistas. Bueno, lo primero es que volvemos a los antecedentes. El conflicto separatista de Luján y Donetsk tiene desde el 2014, ¿no? Y ese movimiento separatista ha sido apoyado por Rusia, por el Imperio Ruso, Claro. ¿no? Por el Imperio Ruso, con armas, con apoyo político, y hoy reconoce su independencia como una acción para entrar en territorio ucraniano. Eso es algo así como, por ejemplo, que el gobernador del Zulia arme un ejército separatista, declare la independencia del Estado Zulia. Es un ejemplo. Un ejemplo. Hay que aclararlo, ¿no? No vaya a ser que digan después que estás promoviendo el separatismo zuliano. Es un ejemplo. Es como que, bueno, y entonces Estados Unidos, que tiene a Colombia como su satélite en la región, ¿no?, decida entrar al territorio del Estado Zulia a apoyar la autonomía independentista contra el Estado venezolano. Eso es un hecho. Tendría que salir Diosdado a aplaudirlo, por según lo que acaba de decir. Si lo justifica de un lado, lo tiene que justificar del otro. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, dicen por ahí, ¿no? Entonces, vuelvo, la posición
nuestra, coherente con nuestra, digamos, incluso con nuestra historia libertaria, con nuestra historia de defensa del El autodeterminación. único ejército en el mundo que ha salido de sus fronteras a liberar otros países y ha regresado y se ha quedado con menos territorio. Exacto. Entonces, en coherencia con nuestra tradición, con nuestra política exterior, es primero alertar sobre una invasión, alertar sobre un conflicto de carácter geopolítico que nos afecta a toda la humanidad, ¿no? Que el problema de fondo no es ideológico, que el problema de fondo es un problema por el control de los recursos, fundamentalmente energéticos, que Venezuela está como una ficha de cambio en ese ajedrez internacional y que lo que deberíamos de llamar es a una diplomacia realmente de paz. ¿Cómo queda Venezuela en todo esto? Ya el tiempo agotándose, necesitamos que los compañeros venezolanos, los compatriotas venezolanos que nos están viendo, le quede claro en medio de este marasmo de conflicto cómo quedamos nosotros, por lo menos en este momento. Hemos inclinado, o el gobierno ha inclinado la balanza hacia la postura rusa, pero el pueblo venezolano no se siente eslavo ni tampoco tiene ninguna identidad o empatía con este conflicto. ¿Cómo quedamos ante esto desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico? ¿Estados Unidos se va a interesar más en tratar de controlar su patio trasero, como mal llamado se ha dicho durante décadas, o va a ceder a que Rusia siga con la injerencia y control y penetración del territorio venezolano por el interés del coltán y de todas estas commodities o materias primas, igual que con Cuba y con Nicaragua? Bueno, lamentablemente nuestros representantes, o sea, el gobierno del Estado venezolano no son los mejores representantes del pueblo venezolano. El pueblo venezolano es un pueblo pacífico, un pueblo que quiere paz, pero además que está luchando por unas reivindicaciones sociales y una condición de supervivencia extremis que lo aleja incluso de tener tiempo para... Salario a 7 bolívares, unas pensiones con $1 y algo. Exacto. ¿Quién va a estar pendiente de Kiev? Exacto. O va a estar pendiente de Rusia y de Putin? Pero ellos dicen que sí, que vamos a mandar, o sea, bueno, no han dicho que vamos a mandar tropas, pero en el comentario popular se dice que ya los milicianos se están preparando porque van a defender a Putin, ¿no? No, bueno, es lamentable, primero porque no son declaraciones serias, no son declaraciones que realmente se correspondan con una fuerza nacional y con una fuerza, digamos, militar que le queramos dar a nuestra Fuerza Armada, que bastante debilitada está, porque incluso lo mismo que nos afecta a nosotros los civiles, le afecta también a las tropas. A la tropa, elite, ¿no? A la tropa, pero es que al final quien combate es la tropa. Claro, así es. O sea, los generales mandan, pero quien combate es la tropa, y la tropa está viviendo la misma penuria, o sea, la misma penuria que la mayoría del pueblo venezolano. Entonces, en vez de preocuparte por solucionar la crisis nacional, nuestra crisis humanitaria, es importante destacar que hoy un porcentaje importante de nuestra población no vive en su país, o si le podemos llamar a esto país, porque también es rigurosamente, aquí hay una pérdida de soberanía. Por ejemplo, de lo que se, digamos, ufana Diosdado en decir de defensa de la frontera, no es cierto. O sea, nosotros tenemos una pérdida de soberanía, hay una falta de presencia del Estado. Hay una invasión de hecho del ELN, de la ex-FARC. Exacto, entonces no es tan cierto, o en la realidad el pueblo venezolano sabe que no es cierto lo que plantean desde el alto gobierno. Y es lamentable la posición que se juega en el mundo, porque se juega una posición de una solidaridad automática que incluso el mismo Chávez en el pasado contradijo. Y que incluso también muchas veces podemos buscar videos de Chávez en donde también denunciaba y alertaba sobre los diferentes tipos de imperialismo. Incluso nosotros en nuestra política exterior, nuestra tradición fue una convocatoria a una relación multipolar, a una relación democrática de defensa de la autodeterminación de los pueblos, entre iguales, de paz, de zonas de paz. Y bueno, es lamentable que hoy estemos, digamos, aliándonos a una lógica imperial, a una lógica de secesionista, separatista, invasiva, porque
hoy Rusia está actuando como actúa Estados Unidos. O sea, Si se fuese un mínimo coherente en relación con eso, entonces aquí se estaría justificando el gobierno interino. lamentablemente se estaría justificando algo que está fuera de todo el ordenamiento jurídico, y no solamente nacional, sino también del ordenamiento jurídico. Pero le está dando la razón a 50 países que reconocen a Guaidó como Claro. presidente interino. Bueno, pero es que volvemos al tema. Al final, lo lamentable es que nuestro territorio, ¿no? Lo que pasa es que, salvando las distancias geopolíticas y geográficas, pero nuestro territorio juega también el mismo papel que lamentablemente hoy están padeciendo los ucranianos. O sea, lo que Rusia le está haciendo a los ucranianos, ¿no? Por un control territorial, por su visión geoestratégica o sus intereses geoestratégicos en el Mar Negro con la base de Sebastopol, es como que si Estados Unidos o el mismo imperio ruso o cualquier imperio quisieran vernos a nosotros, al territorio venezolano, desde su perspectiva del mundo. O sea, están superponiendo la perspectiva de los poderosos, del imperio, sobre la perspectiva de los pueblos. ¿Y qué queremos nosotros los pueblos? Queremos vivir en paz, queremos desarrollar nuestras vidas dignamente, en un contexto de armonía, que se nos respete nuestra soberanía, nuestra identidad, y eso no lo está haciendo Rusia con Ucrania, ¿no? Los imperios no lo hacen con los pueblos. Entonces, el llamado, porque hay que hacer un llamado, es a que quienes hoy ostentan el poder en Venezuela deberían de ser coherentes con nuestra historia, deberían de ser coherentes con nuestro discurso y nuestra posición en el mundo, porque es que no es un tema, o sea, esto es inédito en la historia venezolana. Es inédito en la historia venezolana de plegarnos a una invasión, de plegarnos a unos intereses imperiales. Esto no pasó en la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera. Pues. Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial Venezuela fijó una posición de apoyo a la base, a la fuerza en conflicto. Siempre nosotros hemos mantenido una doctrina de paz, una política exterior que defiende y que reconoce la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Hoy deberíamos de estar estando a favor del derecho que tiene el pueblo ucraniano de decidir su porvenir. No deberíamos de estar a favor de Rusia, que apoya estas dos repúblicas, que apoya el separatismo, que no solamente pasó en Rusia, o sea, porque es importante, en Ucrania, porque es importante decir esto, es que es un guión, o sea, pasó en Georgia, pasó en Moldavia, con Osetia del Sur y con Abjasia, y está pasando ahorita con Ucrania, y esto lleva 20 años, ¿no? O sea, no es que fue ayer, pues, ¿no? Es el guión de Rusia, ¿no? En su área de influencia. Entonces, volvemos a lo mismo, con esta posición se justifica una posición de la doctrina Monroe. Así es. Ahora es la doctrina Putin. Ahora es la doctrina Putin. Muchísimas gracias, Emilio, por esta ilustrativa intervención en Prohibido Olvidar. Llegamos hasta acá, nos excedimos de tiempo en este tercer bloque, les pedimos disculpas, pero bueno, creo que el tema lo meritaba. Vamos entonces a despedir nuestro programa hasta el próximo jueves, porque bueno, nos vamos de carnavales. Yo no sé, me dicen que Emilio se va a disfrazar de negrita. Así que nos vamos a disfrazar un rato y nos vemos el próximo jueves en Prohibido Olvidar. Prohibido olvidar.